Ya estamos grabando entonces. Listo, muy bien. Ahora sí vuelvo a compartir la pantalla y vuélvanme a confirmar que están viendo correctamente mis diapositivas. Sí, doctor. Ya está, excelente, muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a hablar de síndrome mononucleósico. Si por favor en algún momento se me deja de escuchar o en algún momento mis láminas no van acorde a lo que yo estoy hablando, me lo hacen saber, ¿sí? Entonces vamos a hablar de síndrome mononucleósico y en una segunda parte vamos a hablar de herpes genital, que es la teoría que nos compete el día de hoy. Entonces, ¿qué entendemos por mononucleosis infecciosa o síndrome mononucleósico? Bueno, acá ha habido varios tipos de definiciones desde, digamos, desde el siglo XIX en adelante. Por ejemplo, a partir del año 1889 se le llamaba fiebre glandular. ¿Por qué? Porque describían un cuadro típico de fiebre asociado a faringitis y asociado a linfadenopatías. Hoy en día se siguen considerando estos tres elementos como pilares del diagnóstico de síndrome mononucleósico, no de mononucleosis infecciosa, sino de síndrome mononucleósico como tal. Es decir, la fiebre, la faringitis, que podría expresarse clínicamente como odinofagia o al examen físico como congestión faríngea, y las linfadenomegalias, sobre todo las cervicales y o suboccipitales, todavía siguen siendo consideradas como parte del diagnóstico o parte troncal del diagnóstico de síndrome mononucleósico, ¿sí? Es decir, todavía la seguimos estimando. En ese entonces se planteaba una fiebre glandular porque las personas tenían pues adenomegalias y así le denominaron en dicha época. Hacia el año 1910 y siglo XX hablaban de una remisión de leucemia, es decir, que hablaban de un cuadro leucemoide y que luego este tenía un pico de incidencia y que luego comenzaba a remitir espontáneamente los signos y síntomas después de un periodo de tiempo. A partir del año 20 recién se definió como mononucleosis infecciosa propiamente dicha, y importante resaltar la labor de Paul Bunel en el año 32, que fue quien descubrió la reacción de los anticuerpos heterófilos que hoy en día llevan su nombre y que todavía se emplean, ojo, que se veían en este tipo de pacientes con este tipo de cuadro clínico y que atribuimos en su gran mayoría este tipo de reacción positiva a el Epstein-Barr virus cuando se identifica este último como causa del síndrome mononucleósico, más no es exclusiva de. En 1968 se constata pues ello, un trabajador de laboratorio se infecta con el Epstein-Barr virus y hace un cuadro clínico típico del síndrome mononucleósico y da anticuerpos heterófilos positivos con, digamos que tenía mejor reactividad con eritrocitos de oquino que aquellos en donde se utilizaban eritrocitos de oveja, ¿no? Ok, muy bien, esos son términos generales, términos históricos, solamente para que sepan cómo partió, digamos, la presunción diagnóstica, la presunción clínica y cómo fue variando en cuanto a nombres y cómo fueron encontrándose de repente alguna metodología diagnóstica todavía muy primaria, muy precaria, para poder llegar a constatar el diagnóstico presuntivo. Hoy en día sabemos que el síndrome mononucleósico es mucho más complejo, ¿no es cierto? Porque por un lado definitivamente todavía tenemos a la fiebre como parte de los signos y síntomas pilares del diagnóstico, lo cual puede variar significativamente, es decir, el cuadro febril es muy variable, puede durar 10, 14 días, pero también hay agentes etiológicos que podrían durar varias semanas. Por ejemplo, una infección aguda por citomegalovirus podría durar 42 días de fiebre, es decir, 6 semanas de fiebre parejo. Y el paciente, bueno, tener un cuadro clínico de 6 semanas de fiebre, que es un cuadro muy, digamos, muy maltratador, si vale el término. El Epstein-Barr virus, de igual manera, podría tener un cuadro clínico que podría durar desde unos pocos días hasta también 42 días de fiebre sin parar. Eso también son datos relevantes. Entonces, ¿la fiebre de qué va a depender? Va a depender del agente etiológico subyacente. ¿Eso qué quiere decir? Que el síndrome mononucleósico puede ser causado por distintos tipos de agentes infecciosos y también distintos tipos de entidades no infecciosas. ¿Alguno de ustedes sabe o me podría mencionar algún agente etiológico infeccioso?
¿Sí? ¿Alguien se atreve a hablar? Doctor, ¿podría ser el arañazo de gato, la Bartonella? Claro, podría ser una bartonelosis como causal de síndrome mononucleósico. Claro que sí. ¿O algún otro agente infeccioso? Muy bien. ¿Quién me ha comentado? ¿Quién me ha Frank, hablado? Frank. Franco. Sí, doctor. ¿Y tu apellido, Frank? Moreno. Moreno, muy bien. Acá te estoy anotando. Perfecto, Frank Moreno. Muy bien. ¿Algún otro agente infeccioso? ¿Alguna otra potencial explicación etiológica? ¿Puede ser, doctor, citomegalovirus? Claro, muy bien. ¿Quién me ha dicho esto? Vera, profesor. Blanca. Vera. Blanca. Blanca Vera. Perfecto. Citomegalovirus. Excelente. Entonces tenemos Bartonella, citomegalovirus. ¿Alguien sabe otro? Doctor, toxoplasmosis y VIH. Toxoplasmosis, excelente. Una toxoplasmosis aguda, por ejemplo. Muy bien. VIH, excelente. Una primo infección por VIH es uno de los ejemplos eh, eh, mejores que podríamos brindar. Cuando el síndrome mononucleósico es secundario a una infección aguda por VIH o una primo infección por VIH, a este síndrome mononucleósico pasamos a denominarlo síndrome retroviral agudo. También el mismo Epstein-Barr virus, ¿no es cierto? Cuando el Epstein-Barr virus es el causal del síndrome mononucleósico, recién ahí pasamos a llamarle, recién ahí pasamos a llamarle mononucleosis infecciosa. Pero también existe la posibilidad de que, eh, también cabría la posibilidad de que las causas subyacentes no sean infecciosas. ¿Alguien conoce alguna causa no infecciosa? Doctor, linfoma. Un linfoma no Hodgkin, por ejemplo, o un linfoma de Hodgkin. Muy bien. ¿Alguna otra posibilidad? Por ejemplo, hay enfermedades raras del Mediterráneo, ¿no? Por ejemplo, sarcoidosis, por ejemplo, ¿no? Enfermedades rarísimas. Ok, muy bien. Entonces, el punto está en que entendamos que el síndrome mononucleósico no es igual o no es necesariamente lo mismo que decir mononucleosis infecciosa. De igual manera, no es una única etiología la que podría explicarlo. Y las etiologías asociadas al síndrome mononucleósico no son exclusivamente infecciosas, ¿sí? Pueden haber causas no infecciosas. Denme un segundito que creo que estoy con problemas acá en el audio. Un segundito, chicos. 15 segundos. Ya está, chicos. Ahora sí me escuchan mejor. Sí, doctor, sí se le escucha.
Ya está. Entonces, numerosas etiologías, entre infecciosas y no infecciosas, y el síndrome mononucleósico entonces pasa a denominarse de alguna u otra manera dependiendo de la etiología. Por ejemplo, si es secundario un Epstein-Barr virus, pasará a llamarse mononucleosis infecciosa. Si es secundario una primoinfección por VIH, pasará a llamarse síndrome retroviral agudo. Y así, y así, y así. Entonces, seguimos teniendo la fiebre como uno de los pilares en el diagnóstico de este síndrome, pero también tenemos otros signos y síntomas como la odinofagia o dolor de garganta, que nosotros podríamos constatar en el examen físico como congestión faríngea, es decir, cuando tengo las mucosas hiperémicas, la mucosa faríngea hiperémica, o de repente veo exudado faríngeo. Ustedes pueden ver esa faringe con esos pilares y esas amígdalas llenas de exudado, ¿correcto? ¿Ese exudado qué cosa les traduce a ustedes? ¿Les significa algún agente etiológico en particular? ¿Alguno de ustedes se atrevería a decir, mire, por este exudado faríngeo es un exudado purulento, ¿no? Claramente purulento. ¿A ustedes les podría significar algún agente etiológico en específico? De repente cae mucho la posibilidad de que muchas personas piensen que el encontrar pus es sinónimo de encontrar bacterias. Este exudado purulento, por ejemplo, es un paciente que tiene una infección aguda por Epstein-Barr virus. El pus no es sinónimo de bacterias, muchachos. Es lo usual en realidad en infecciones agudas por Epstein-Barr virus, es decir, en mononucleosis infecciosas, encontrar exudados purulentos en las amígdalas. Entonces hay que quitarnos un poquito los mitos y las leyendas de que cuando es pus es bacteria, cuando es un esputo verdoso es bacteria. Eso no es correcto. Los virus pueden dar también exudados purulentos. Es correcto que el estreptococo podría darme de repente un exudado purulento puntiforme, ¿no es cierto? Eso es correcto, pero no es exclusivo. También los virus pueden hacer lo mismo. Entonces la congestión o exudado faríngeo sigue siendo uno de los hallazgos o uno de los signos y síntomas también cardinales en el síndrome mononucleósico. La otra son las adenopatías, no se olviden. Generalmente esos tres que se plantearon en el siglo XIX siguen siendo hoy en día pilares clínicos del diagnóstico. Pilares clínicos del diagnóstico. Adenopatías cervicales. Ojo que dependiendo de la etiología podría haber una predisposición en la localización de las adenomegalias. Por ejemplo, las retroauriculares, como por ejemplo en los casos de rubiola o infección aguda por rubiola, o de repente en las suboccipitales, en algunas infecciones, sobre todo por toxoplasma, ¿no? Algunos pacientes tienen manifestaciones adicionales a estos tres elementos, ¿sí? Entonces, a estos tres elementos podrían acompañarse una serie de otros signos y síntomas. Por ejemplo, el rash o exantema. Podría en algunas patologías verse exantema generalizado o un rash difuso a predominio de tronco y miembros superiores sobre todo. Este tipo de rash tampoco es exclusivo de un agente infeccioso en particular. Yo lo podría ver igual en una mononucleosis infecciosa, en una infección aguda por citomegalovirus, en una primoinfección por VIH, es decir, en un retroviral agudo. Podría verlo con menos frecuencia, pero también plausible en una toxoplasmosis aguda, etcétera, etcétera. Es decir, el rash también es uno de los síntomas que podrían acompañar al síndrome mononucleósico. Y adicional a ello podríamos tener visceromegalia. Como visceromegalia, es decir, podríamos cursar con hepatomegalia y o con esplenomegalia. Hay etiologías que pueden dar también mayor predisposición de una de estas organomegalias. Por ejemplo, la mononucleosis infecciosa o la infección aguda por Epstein-Barr virus da esplenomegalias importantes y tiene un bajo riesgo, a pesar de que es bajo, lo presenta, un bajo riesgo de rotura esplénica. Entonces, la esplenomegalia, por ejemplo, en Epstein-Barr virus es algo que nos debe significar mucha sospecha cuando lo tengamos presente, cuando tengamos al paciente con ello. Algunos pacientes pueden cursar con ictericia, ¿no? Raro, pero es correcto. Algunos pacientes podrían cursar con ictericia. ¿Por qué con ictericia? Porque algunos pacientes pueden tener síndromes mononucleósicos secundarios a virus de hepatitis. Podemos tener virus de hepatitis B o virus de hepatitis C como causal de síndrome mononucleósico.
Muchas personas creen que la ictericia es la única manifestación de una primoinfección por virus de hepatitis. Ojo, yo podría tener una primoinfección por hepatitis B o C sin ictericia. Es más, en la primoinfección por hepatitis B o C, el hecho de tener un cuadro ictérico febril es la minoría de casos. Más o menos se estipula que es del 15% a menos de los pacientes. ¿Eso qué quiere decir? Que el 85% restante hace un cuadro clínico sin ictericia. ¿Y qué síntomas presentan estos pacientes con primoinfección por hepatitis B o C? B o C, ojo, B o C. Generalmente estos pacientes cursan con fiebre, adenomegalias o dinofagia. Entonces quiere decir que no esperemos el cuadro ictérico agudo, febril, para recién sospechar de una primoinfección por un virus hepatotropo como virus hepatitis B o hepatitis C. La primoinfección por virus de hepatitis A, esta sí que en su mayoría da cuadro ictérico, ¿no? Esta sí que en su mayoría da cuadro ictérico. También podría tener el paciente síntomas inespecíficos, como fatiga extrema, cefalea, náusea, vómitos y demás, ¿no es cierto? Entonces, no olvidar la triada, la fiebre, el dolor de garganta u odinofagia y los exudados, vesículas, úlceras o congestión faríngea. Acabamos de hablar de que puede ser parte del VIH agudo, ¿no es cierto? O de repente también podría ser secundario a infecciones respiratorias complicadas. Por ejemplo, no sé, se me ocurre COVID-19 también, ¿no? COVID-19 podría venir con fiebre, odinofagia y demás. Ahora, es importante recordar que nosotros cuando aprendemos la teoría, a veces esta no se traduce tajantemente o a rajatabla sobre los pacientes. Muchas veces nos aprendemos los conceptos teóricos y cuando pisamos hospitales, vemos pacientes, entramos en contacto directo con ellos, pues recién ahí nos percatamos de que eh, no necesariamente la realidad se traduce con la teoría. Entonces, ¿qué podemos tener? Podemos tener un paciente con fiebre, dolor de garganta, al examen físico veo exudados, etcétera, pero no tiene adenomegalias y adicionalmente presenta rash. Y eso de igual manera es un síndrome mononucleósico. Por ahí me pueden decir, pero no tienen la triada. No, pero tiene muchos elementos como para yo poder plantear este diagnóstico. Y acuérdense, no necesariamente en la práctica o en la realidad se traduce con los conceptos teóricos. Lo que está en el libro es lo que sucede en circunstancias ideales, pero a veces los pacientes pueden traer las dolencias de manera parcial, no necesariamente tal cual están escritas. Lo que ustedes se tienen que acordar es que las faringitis predominantemente son virales, no son bacterianas, y esto es importante hacerles hincapié desde ya. Tenemos nosotros un uso no racional de antibióticos, no solamente en los ambientes hospitalarios, sino también en la comunidad. Y en la comunidad lo que vemos es que a toda faringitis se le da amoxicilina, ácido clavulánico, se le da citromicina. El que menos le da antibióticos a las faringitis. Pero recuerden muchachos que en la gran mayoría de los casos las faringitis son virales. Por ahí que se trató de estipular alguna serie de criterios para poder diferenciar entre una infección viral o, mejor dicho, predecir la infección bacteriana a nivel faríngeo. Entonces se pusieron una serie de parámetros, ¿no es cierto? Cada parámetro te daba un puntaje. Y el puntaje máximo, o sea, uno de los parámetros más altos, era aquel que tenía 4 o más puntos. Este era el máximo rubro al que tú podías llegar con la escala de Centro. Y con el máximo rubro, en donde tenías muchos criterios como para inducir que podía ser una bacteria, el riesgo de que sea bacteria era del 51 a 53%. ¿Qué quiere decir? Digamos que la escala, en su máxima expresión, te decía que la posibilidad era 50-50. Entonces, no hay una escala, digamos, lo suficientemente sólida para que tú determines si es bacteria o es virus, a pesar de los intentos que se ha tenido. Pero sí tienes una epidemiología que lo demuestra. Y la epidemiología normalmente te dice que las faringitis son virales. Con gran diferencia, con gran diferencia.
Obviamente habrán excepciones en donde tú sospeches de faringitis bacterianas, por ejemplo las estreptocócicas, donde tendrás que utilizar antibióticos. Y esa sospecha, ese criterio clínico, muchas veces también es viendo la evolución del paciente. Usualmente las faringitis virales suelen ser cuadros que tienden a remitir después de un cierto número de días. Si ustedes ven un deterioro clínico, se van sumando nuevos signos y síntomas durante la evolución, pues la posibilidad de bacterias no deja de estar presente. A pesar de que es menor, no deja de estar presente. Miren, por ejemplo, las causas de faringitis, ¿sí? Las faringitis por lo menos representan el 6% de las consultas ambulatorias. Y miren las etiologías, por lo menos a considerar dentro del diagnóstico diferencial. Por ejemplo, tienes virus respiratorios como rinovirus, coronavirus, influenza, adenovirus, parainfluenza. Luego tienes virus importantes, o mejor dicho, más relevantes con respecto al síndrome mononucleósico, que es el que estamos tratando. Por ejemplo, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, pero también mira quién tienes. Al virus herpes simple, tanto 1 como 2, al virus Coxsackie, al virus de la inmunodeficiencia humana y al virus herpes tipo 6. ¿Qué es importante? Mira, acá lo importante es lo siguiente, que el Epstein-Barr virus, que es el causar de la mononucleosis infecciosa, donde ves anticuerpos heterófilos positivos, no es el único que podría darte los anticuerpos heterófilos positivos. Lo que sí acá se ha resaltado, lo que he tratado de resaltar, es que veas cuáles son los que sí te dan anticuerpos heterófilos negativos. Por ejemplo, citomegalovirus. Por ejemplo, el virus del VIH. Por ejemplo, el virus herpes humano tipo 6. Y de igual manera, Toxoplasma gondii. Dentro de las bacterias también tienes algunas posibilidades etiológicas que puedan simular síndromes mononucleósicos. Por ejemplo, Streptococcus del grupo A, o Streptococcus del grupo C, eh, Arcanobacterium, ya más raros, Neisseria gonorrhoeae, gonorrea, ¿no es cierto? La gonorrea también puede dar amigdalitis, y las amigdalitis por gonorreas suelen ser frecuentes, pero suelen ser subdiagnosticadas, ojo, depende de la práctica sexual que tenga el paciente. Las linfadenomegalias cervicales, por su parte, tienen también un sinnúmero de posibilidades eh, etiológicas dentro de los diferenciales. Por ejemplo, las linfadenomegalias cervicales podrían ser secundarias a abscesos dentales, a otitis, tanto media como externa, a faringitis, a infección de piel y partes blandas, locales, obviamente, es decir, de la cara, cuero cabelludo, toxoplasma o toxoplasmosis aguda, a virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, adenovirus, hepatitis, rubiola, tuberculosis, ganglionar, bartonella, que ya lo han comentado por ahí, ¿no es cierto? Pero también mira, las linfadenomegalias cervicales las puedes encontrar en un sinnúmero de etiologías distintas a procesos infecciosos. Por ejemplo, el linfoma no Hodgkin, el linfoma de Hodgkin, neoplasias a nivel de cabeza y cuello, o la enfermedad unicéntrica de Castleman. Podría ser secundario a una enfermedad autoinmune como lupus eritematoso sistémico. El lupus puede dar adenomegalias. O de repente puede ser causas mucho más raras como las que les había mencionado, tipo sarcoidosis. Entonces, viendo ya el cuadro clínico, el tenor de presentar estos diferenciales en faringitis y en las linfadenομegalias cervicales es que se den cuenta de que hay un sinnúmero de posibilidades etiológicas. No pensar que síndrome mononucleósico es solamente una causa, solo es Epstein-Barr virus. El número de agentes etiológicos entre infecciosos y causas no infecciosas abarca pues una buena lista, ¿no es cierto? ¿Qué tal si lo vemos por los exámenes auxiliares? Miren, en un hemograma completo yo podría ver de repente signos de anemia, pacientes con linfocitosis, pacientes con neutropenia o trombocitopenia. Depende, ¿no? Depende. Por ejemplo, linfocitosis. ¿Cuáles son los agentes etiológicos dentro de los agentes que puedan causar síndrome mononucleósico que puedan, que puedan cursar con linfocitosis o que puedan dar en el hemograma linfocitosis? Por ejemplo, hay dos importantes, Epstein-Barr virus y citomegalovirus. Epstein-Barr virus y citomegalovirus pues se caracterizan por darme linfocitosis.
¿Cuándo yo digo que hay linfocitosis? Cuando los linfocitos totales son más de 4.000 o más del 50% en valor porcentual. ¿Siempre hay linfocitosis en los síndromes mononucleósicos? No. Por ejemplo, el síndrome retroviral agudo, es decir, la primoinfección por VIH, que se expresa clínicamente como un síndrome mononucleósico, suele dar linfopenia. La infección por influenza, que también puede darme un síndrome mononucleósico, suele dar linfopenia. El coronavirus suele dar linfopenia. Entonces, referencial. El dengue, por ejemplo. El dengue es un virus tropical. Me puede dar fiebre y rash, ¿no es cierto? Algunos refieren a orinofagia. Bueno, el dengue puede darme neutropenia y trombocitopenia. Entonces depende también de la gente. No hay algo característico. Va a haber variabilidad según el agente infeccioso que esté detrás. ¿Qué tal si lo vemos por los linfocitos atípicos? De repente con los linfocitos atípicos tú podrías sospechar en algún origen etiológico. ¿Qué pasaría si en el hemograma a ustedes les presentan presencia de linfocitos atípicos? ¿Les suena algo? Ustedes podrían coger esta variable y decir, bueno, con linfocitos atípicos yo sospecharía de este tipo de patógenos. ¿A alguien le suena algo? ¿Alguien quiere intervenir? Doctor, ¿podría ser virus del Epstein-Barr? Podría ser virus del Epstein-Barr, es correcto. Podrían también ser otros. También podría ser citomegalovirus. También podría ser dengue. ¿Tiene que ser virus? ¿Podría ser algo que no sea viral? Claro que sí, la respuesta es que claro que sí. La presencia de linfocitos atípicos, que es característica de Epstein-Barr, que es característica de citomegalovirus, no es exclusiva. Yo podría tener, por ejemplo, linfocitos atípicos en toxoplasmosis aguda. Podría tener linfocitos atípicos en una brucelosis aguda. Y también me dan síndromes mononucleósicos. Podría tener linfocitos atípicos en una neoplasia. Podría tener linfocitos atípicos en una enfermedad autoinmune, en fármacos, causas farmacológicas. Entonces, ¿a qué voy? A que estoy tratando de quitar un poco de los, digamos, de las presunciones, de las cosas que nos han grabado desde muy temprano en la carrera. Linfocitos atípicos quiere decir virus. Síndrome mononucleósico solamente es Epstein-Barr. No. Linfocitos atípicos también responde a un sinfín de posibilidades, entre infecciosas y no infecciosas. Y dentro de las infecciosas, no necesariamente me habla de virus, porque también lo puedo ver en bacterias, también lo puedo ver en parásitos, también lo puedo ver en otras causas. Si lo vemos por el perfil hepático, los síndromes mononucleósicos suelen elevar transaminasas. Hacia la segunda, tercera semana de enfermedad suelen elevar transaminasas. Y también la elevación de transaminasas corresponde a distintos orígenes, ¿no? Por ejemplo, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, toxoplasma, dengue, VIH mismo, el coronavirus, por ejemplo, suelen elevar transaminasas. No quiere decir que la elevación de transaminasas es exclusiva de los virus hepatotropos, como virus de hepatitis A, B, C, D, E, sino que la elevación de transaminasas son secundarias a procesos sistémicos y tampoco son exclusivas de virus. También lo puedo ver, como les menciono, en bacterias como brucelosis o parasitarias como toxoplasmosis aguda. Ok, vamos avanzando entonces. Lo que tenemos que saber entonces es frecuencias. Cuando ustedes tienen un síndrome mononucleósico, acuérdense, es una mononucleosis infecciosa, es decir, es secundario un virus Epstein-Barr en la gran mayoría de casos. Eso sí es correcto. La gran mayoría de casos se debe al Epstein-Barr virus. Pero ahí tienes otras posibilidades que ya les hemos comentado con bastante repetición y acá en esta tabla se enumeran con mucho más detalle. Por ejemplo, si yo quisiera ver el cuadro clínico de una mononucleosis infecciosa, es decir, un síndrome mononucleósico secundario Epstein-Barr virus, yo podría tener linfadenomegalias, auriculares, cervicales posteriores, axilares, inguinales. Por ejemplo, podría tener amígdalas hipertróficas
No se olviden de esto. La esplenomegalia es característica en el virus de Epstein-Barr. Esto va a ser pregunta de todas maneras, ¿ah? La esplenomegalia es característico de encontrar en la infección aguda por Epstein-Barr virus, ¿sí? Y se ve de repente en ciertos estratos socioeconómicos, se ve también más frecuentemente este tipo de cuadro clínico en adolescentes adultos, porque los niños no suelen hacer todo este cuadro clínico, hacen cuadros más subclínicos o asintomáticos, ¿no es cierto? ¿Qué pediría yo para diagnosticar una mononucleosis infecciosa o una infección aguda por Epstein-Barr virus? Acá me valdrían pues definitivamente los anticuerpos heterófilos o los de Paul Bunel, que me daría positivos, y mucho cuidado con las pruebas para detectar agudeza en Epstein-Barr virus. ¿Qué cosa es lo que me sirve para detectar agudeza? El anti-BCA-IgM para Epstein-Barr virus, ¿sí? Este es el antígeno de la cápside viral. Anti-BCA-IgM para Epstein-Barr virus. Esto me va a ayudar para detectar cuadro agudo. La IgG, ustedes saben, me ayuda para detectar infecciones previas, pasadas, antiguas. Y les hago el hincapié con este tipo de prueba porque hay más pruebas para Epstein-Barr. La otra prueba que también me es útil es el Early Capside. Early Capside, ¿sí? Para Epstein-Barr virus. También es otra manera de que van a encontrar este tipo de pruebas. La que no me es útil para detectar cuadro agudo por Epstein-Barr virus es la EPNA, IgM EPNA, E B grande NA. Esa más tiene una finalidad epidemiológica, no tanto clínica. Entonces acuérdense de cuál es la prueba para detectar infección aguda, por favor. Si la comparas, por ejemplo, si comparas este cuadro clínico, que casi representa entre el 50 y 90% de las causas, con la infección aguda por virus herpes humano tipo 6, bueno, el virus herpes humano tipo 6 generalmente se asocia al exantema súbito, ¿sí? Al exantema súbito. Y podría darte de repente linfadenomegalias eh, anteriores y posteriores al esternocleidomastoideo, no dolorosas, bilaterales, y mira que te pueden durar hasta por 3 meses aproximadamente. Hay etiologías en donde las linfadenomegalias pueden quedar mucho más tiempo aún y en algunas situaciones hasta pueden quedar de por vida. Por ejemplo, en toxoplasmosis aguda, tú podrías quedarte con una adenomegalia por el resto de tu vida. Ya no remite, ¿no? Se queda así con el ganglio crecido, el ganglio aumentado de volumen queda tal cual. Bueno, y acá pides ELISA IgM para virus herpes humano tipo 6 o si es que es un cuadro agudo, definitivamente podrías ayudarte de carga viral, ¿no? Que es un PCR para virus herpes humano tipo 6. Pero esto no se suele hacer, ¿no? Digamos que no se suele hacer de manera sistemática, rutinaria, salvo en algunos casos muy particulares. Si es que tuviéramos una primoinfección por citomegalovirus, es decir, un síndrome mononucleósico por citomegalovirus, mira, te da un cuadro tipo mononucleosis, es decir, fiebre, faringitis, odinofagia, linfadenomegalias. Podrías tener adenomegalias cervicales pequeñas, ¿no es cierto? Pero mire esta característica, la fiebre prolongada. No te olvides, eso también es pregunta de examen, la fiebre prolongada. ¿Hasta cuánto tiempo puede durar el cuadro febril en la infección aguda por citomegalovirus? Hasta 6 semanas. Eso es muy importante que se lo digas al paciente, porque el paciente pues espera que en 3 días, 4 días la fiebre ya se vaya. Y cuando es una infección aguda por citomegalovirus, en un adulto obviamente, en un adulto, la fiebre puede ser muy, muy prolongada, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Serología, IgM para el cuadro agudo, IgG para el cuadro previo, frente a citomegalovirus, ¿no? Frente a citomegalovirus.
Las técnicas que buscan detectar proteínas del virus o la carga viral medida a través de la técnica PCR para citomegalovirus se reserva para los pacientes inmunocomprometidos, no para los pacientes inmunocompetentes. De igual manera con la carga viral medida por PCR de virus herpes humano tipo 6. Este tipo de prueba diagnóstica se utiliza exclusivamente en los pacientes inmunocomprometidos y no así en los inmunocompetentes. ¿Ok? Si estamos hablando de, por ejemplo, el virus herpes humano, o el virus herpes simple, perdón, de tipo 1, que es el que causa el herpes orolabial, pues generalmente el cuadro clínico es el de una gingivoestomatitis. Es decir, acá más que exantema va a haber enantema. Es decir, ustedes van a ver las mucosas de la cavidad oral o la mucosa oral hiperémica. Y pueden haber también exudados amigdalares. Una odinofagia muy intensa es lo que caracteriza este tipo de primoinfección, porque causa una verdadera mucositis, es decir, hay un verdadero enantema secundario a la infección viral, a la primoinfección. No piensen que así va a ser siempre, a la primoinfección. Entonces califica como una gingivoestomatitis donde la odinofagia es muy marcada, muy limitante para el paciente. ¿Sí? Muy, muy, muy limitante para el paciente. Podrías hacer cultivos también de secreción faríngea para herpes simple, lo cual es difícil, ¿no? Porque los cultivos no se hacen de forma rutinaria, pero acá también se utiliza la serología IgM para herpes simple tipo 1. Estamos hablando de repente, vamos a pasar a toxoplasma y a VIH de frente, porque las causas bacterianas son rarísimas. Pero si hablamos de toxoplasma gondii, que el cuadro clínico es el de una toxoplasmosis aguda, miren la frecuencia de casos. Menos del 3% de las causas de síndrome mononucleósico, igual que el VIH, ¿no? Menos del 2% del total de causas. ¿No? Lo que pasa es que los opacan los virus tipo Epstein-Barr virus a la cabeza y virus herpes humano tipo 6 y citomegalovirus. ¿Cómo sería en toxoplasma gondii? Miren, en toxoplasma gondii tienes las linfadenomegalias, igual manera simétricas, no dolorosas, suelen ser pequeñas. Tienes la historia de haber tenido una exposición a gatos o de repente eh, no a gatos, sino a carne un poco cocida, también podría ser una de las posibilidades. Y el diagnóstico se hace también con serología, medida a través de la técnica ELISA, IgM e IgG para toxoplasma. En el síndrome retroviral agudo, es decir, cuando el agente etiológico es el VIH como causal del síndrome mononucleósico, pues tenemos los síntomas que podrían durar hasta por 2 semanas. Miren que si se pregunta cuál es de todos los agentes infecciosos el que tiene mayor duración de los síntomas, definitivamente sería citomegalovirus. Si pregunto cuál es el que se asocia a más esplenomegalia, definitivamente sería Epstein-Barr virus. Si pregunto cuánto es la duración de un síndrome retroviral agudo, pues ustedes tendrían que contestar que en promedio son 2 semanas. ¿Sí? Acá, ¿qué podríamos ver? Podríamos tener úlceras mucocutáneas, no solamente en la mucosa de la cavidad oral, sino también en la región genital, que incluye pene, que incluye ano. Podríamos tener linfadenomegalias generalizadas, es decir, a nivel cervical, a nivel axilar, a nivel occipital. Podríamos también tener el exantema generalizado en cara, tronco, extremidades de tipo macular o maculopapular, que incluye hasta palmas y plantas. Y tienes una historia pues de alguna conducta sexual de riesgo o de repente de alguna práctica de riesgo, como por ejemplo los usuarios de droga por vía parenteral. Bueno, acá el diagnóstico lo hacemos a través de la ELISA. Hoy en día tenemos una ELISA de 4ª generación, que es una ELISA que puede captar a partir de la 2ª semana de adquirida de la infección por el virus del VIH en adelante. Y definitivamente la positividad de una ELISA tendría que hacernos ampliar las pruebas a través de cargas virales, ¿no? Si la sospecha es alta y el primer ELISA es negativo, lo que se hace es repetir el ELISA después de 2 semanas de haber hecho la primera prueba. También eso es importante explicarle al paciente, que las primeras pruebas pueden dar negativo debido a que el cuerpo demora en sintetizar anticuerpos y que después de 2 semanas se puede repetir las pruebas para poder encontrar la causa o tener más cercanía a encontrar la causa, ¿no?
Las enfermedades que pueden simular o que pueden presentarse también como un síndrome mononucleósico, habíamos visto que eran varias, ¿no? Y acá tienen todo un listado. Pero de este listado, mucho de lo cual ya hemos comentado previamente, cabe la pena resaltar algunas reacciones adversas a drogas que podrían darme cuadros semejantes, tipo los pacientes que usan carbamazepina, minoxiclina o fenitoína, ¿no? Anticonvulsivantes, dos de ellos, muy utilizados hasta la fecha. Perfecto. Hablemos entonces un poco más al detalle de la mononucleosis causada, o mejor dicho, el síndrome mononucleósico causado por Epstein-Barr virus, es decir, de la mononucleosis infecciosa, propiamente dicha. Tenemos que hablar de esta en particular por encima de las demás porque representa el 90% del total de causas, ¿no? Del 50 al 90%. Entonces, definitivamente este es un cuadro clínico que tenemos que conocerlo bien. El cuadro clínico típico, entonces, es que el paciente curse con fiebre y escalofríos asociado a faringitis, que puede ser con o sin exudados. No se olviden, si ustedes ven pus en las amígdalas o un exudado purulento en las amígdalas, hasta eso es muy sugerente de Epstein-Barr. No les descarta el Epstein-Barr ni les acerca a una bacteria, sino es esperable que haya exudado purulento en las amígdalas. Y bueno, a esto también se le acompañan linfadenogalias. En Epstein-Barr virus suelen ser anteriores. ¿Anteriores a qué? Anteriores al esternocleidomastoideo, es decir, cervicales anteriores. Eso es lo usual, eso es lo común. Pero cuando sale en la región posterior, axilar y o inguinal, no es lo más frecuente, pero sí suelen ser más específicas, ¿ok? Entonces, no descarta que tú tengas linfadenogalias posteriores al esternocleidomastoideo para nada, ¿sí? Para nada, más bien te acerca más al diagnóstico. Característicamente el hemograma presenta linfocitosis y presenta linfocitos atípicos, como ya lo mencionó su compañera. ¿Qué compañera lo mencionó? Creo que no la anoté a ella. ¿Se acuerdan? Por ahí está. Mamani, doctor. Repíteme. Lisette Mamani. Lisette. Ok, Lisette. Muy bien, te felicito. Perfecto. Entonces, linfocitosis y linfocitos atípicos también es lo característico de una mononucleosis infecciosa y presentar los anticuerpos heterófilos positivos, es decir, una reacción de Paul-Bunel positiva. ¿Qué otros hallazgos podrías tener? Más o menos ya te he comentado. La esplenomegalia es algo que no quiero que te olvides. Por eso le tienes que sugerir al paciente que guarde reposo absoluto. Estos pacientes no pueden estar haciendo su actividad física normal. Tienen un riesgo, aunque bajo, de ruptura esplénica y es mejor que guarden reposo absoluto hasta que remite el cuadro clínico. Pueden también presentar hepatomegalia, pero nuevamente recalco, lo más sugerente, lo más específico es la esplenomegalia con la que cursan los pacientes. Ok, puede haber aparte hepatomegalia, puede haber también ictericia, pero es raro, poco común, y puede haber rash también. El rash puede ser máculo-papular, generalizado, tronco, miembros superiores. Y la característica del rash es la siguiente, eso también suele ser pregunta. ¿Cuál es la característica del rash de una mononucleosis infecciosa? Que tienen este paciente y no es inusual que le den antibiótico, porque tiene faringitis, tiene fiebre, entonces le dan amoxicilina. Es decir, le dan un beta-lactámico, en este caso una penicilina, y el rash se enciende y se exacerba y se intensifica, es decir, empeora. El paciente te menciona, no sería alérgico a la penicilina. ¿Por qué? Porque se da cuenta claramente que después del antibiótico el rash se enciende aún más, se empeora el cuadro clínico dermatológico. No se olviden de este dato. El rash de una mononucleosis infecciosa, es decir, de un síndrome mononucleósico secundario de Epstein-Barr virus, empeora con el uso de beta-lactámicos. Eso es característico. Entonces, si ustedes reciben al paciente y te dice o te da ese dato, ustedes casi ya vayan sosteniendo aún más su diagnóstico en un Epstein-Barr virus. ¿Cuál es la patogénesis de la mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr virus? Ustedes ya saben que anteriormente se le conocía como la enfermedad del beso, ¿no es cierto? Porque se transmitía a través de saliva, pero no exclusivamente es de besos, también puede ser compartir un cubierto, compartir un vaso, etcétera, etcétera. Se ha encontrado, por ejemplo, que el virus está en lavados de garganta en el 10 a 20% de sujetos sanos. Es un virus
muy común, ¿no es cierto? Y el 6% de ellos, es decir, de los contactos sanos en donde se ha encontrado Epstein-Barr virus, han referido tener un contacto positivo para mononucleosis infecciosa. ¿Qué quiere decir? Que el 94% pues no refería haber tenido algún contacto con alguna persona que tuviera una enfermedad activa. Eso es para que vean qué tan fácil y qué tan sencillo es que el virus se transmita. O sea, de cada 10 personas, 2 lo van a tener en su garganta sin tener molestias y sin referir tampoco a haber tenido contacto con alguna persona que haya tenido enfermedad activa. Es raro, raro, pero se ha descrito, lo tengo que mencionar, la transmisión sexual y la transmisión a través de sangre o hemoderivados. Importante que sepamos el periodo de incubación, entonces. Y el periodo de incubación sí es prolongado para este mar virus. El periodo de incubación yo manejo más o menos de 30 a 50 días, que es lo que está reportado y escrito en la literatura. Y lo que va a suceder aquí es que va a haber una infección lítica de linfocitos B de las amígdalas. ¿Qué cosa es lo que sucede a nivel microbiológico? Va a haber eliminación del virus por la saliva hasta por un año en gran cantidad, ¿sí? Es decir, es un virus que es muy fácil de transmitirse, acuérdense de ello. El virus va a quedarse con la persona y va a seguir siendo eliminado por la saliva hasta durante ese tiempo, según los estudios microbiológicos, y van a quedarnos a nosotros unos linfocitos B de memoria circulantes como el reservorio en realidad de este agente etiológico, ¿sí? Acuérdate que como en todas las entidades en medicina, los síntomas con los que cursa una persona principalmente son a expensas de la respuesta inmune del propio huésped más que del virus en sí. El virus simplemente sirve como un gatillo. Y acá está diagramado lo que les acabo principalmente de decir, ¿no? Lo que el virus va a hacer es atacar principalmente a los linfocitos B, que en este caso son los que se encuentran a nivel orofaringio, entre otras células, ¿no? Como las células del epitelio, y después de multiplicarse dentro de los linfocitos B y de, digamos, incrementar su número por replicación, van a inducir una formación de linfocitos B de memoria después de una interacción con los linfocitos T específicos. Luego va a suceder una infección lítica, o sea, van a comenzar a lisar, los virus van a escapar también para comenzar a infectar a otro tipo de células B o células B circundantes y así proliferar principalmente a expensas de los linfocitos B. O sea, la idea es que sepan que el principal reservorio de este tipo de etiología es el mismo linfocitos B. Ok, ¿qué más tenemos que mencionar? A ver, ya hemos hablado un poco de las linfadenomegalias, ¿sí? Que pueden ser principalmente anteriores, pero cuando son posteriores, inguinales, axilares son más específicas. Hemos hablado también algo de esplenomegalia, yo creo que bastante. Hemos hablado también de laboratorio, linfocitosis con linfocitos atípicos también. También es un virus que puede elevar transaminasas, hemos mencionado ello también, y que es raro que cursen con ictericia y hepatomegalia, sin embargo está escrito, ¿no es cierto? Y esto suele verse cuando el virus se disemina, ¿sí? Cuando ya hay una diseminación del virus. Cuando la infección es principalmente local, lo que vemos pues es la faringitis, la fiebre, la congestión petequial a nivel de faringe y etcétera. Cosas que ya hemos hablado bastante. ¿Qué complicaciones podría tener un paciente con mononucleosis infecciosa? Bueno, aunque raro, como ya le he mencionado, la ruptura esplénica se puede ver en menos del 1% de los casos. Esto suele suceder a partir de la tercera semana y se reporta hasta la séptima semana para que más o menos le digan al paciente cuál va a ser el periodo de reposo que debe mantener, entre 3 a 7 semanas aproximadamente. Obviamente ustedes van a tener que hacer un seguimiento estrecho del caso del paciente para poder soltar al paciente, darle el alta y decirle cuándo ya puede retomar sus actividades cotidianas. Es raro también que haya obstrucción de la vía aérea. Generalmente esto es por el crecimiento amigdalar que termina dificultando, bueno, el pasaje del aire o el edema, o mejor dicho, la inflamación faríngea, retrofaríngea que podría existir y que podría obstruir el pasaje del aire también. Es rarísimo, verdaderamente es rarísimo. De repente alguna adenomegalia que es demasiado grande y que comience a comprimir la vía aérea también a nivel cervical
podría ser, pero es muy, muy, muy raro que algo así suceda. Se ha descrito también síndromes hemofagocíticos. Ustedes saben que el síndrome hemofagocítico pues, es una respuesta total y completamente anómala del propio huésped, en donde a través de una activación de dos células en particular, linfocitos natural killer y citotóxicos, pues comienza a haber una lisis celular masiva, por un lado, y por otro lado, las células fagocitarias comienzan a fagocitar a los propios hematíes y otras células defensivas del cuerpo, como otros glóbulos blancos, por ejemplo. Entonces el paciente comienza a cursar con citopenias, es decir, comienza a tener el descenso de por lo menos 2 o más series celulares en el hemograma. Podría tener, por ejemplo, leucopenia y plaquetopenia, podría tener anemia y leucopenia, o podría tener pancitopenia también. Es decir, citopenias de por lo menos 2 o más series celulares distintas, ¿no? De estirpe distinto. Asociado a las citopenias, el paciente podría cursar con fiebre, podría cursar con esplenomegalia, el paciente podría tener reactantes de fase aguda incrementados, como ferritina incrementada, triglicéridos incrementados, PCR incrementado, y si el caso no se controla, pues simula tal cual un cuadro séptico, ¿sí? Es decir, lleva al paciente a la disfunción orgánica múltiple, a la coagulación intravascular diseminada y finalmente al deceso del paciente. Esto es raro, pero puede presentarse, ¿sí? Y más o menos les he hablado más o menos por qué se caracteriza ese síndrome. El 50% de este síndrome se asocia a Epstein-Barr virus. Ok. Complicaciones hematológicas, hemos hablado que se ven en el 25-50% de los casos, principalmente linfocitosis. La trombocitopenia, si es que presente, usualmente leve, y menos frecuente, más raro aún, que el paciente presente anemia hemolítica, o anemia plásica, o púrpura trombocitopénica trombótica, o el síndrome urémico hemolítico. También se ha descrito Epstein-Barr virus, aunque es raro, y como ya les mencioné, la coagulación intravascular diseminada generalmente secundaria a un síndrome hemofagocítico no manejado, no controlado. Lesiones neurológicas o complicaciones neurológicas también son raras, miren, del 1 al 5%, y se ha descrito encefalitis, cerebelitis, síndrome de Guillain-Barré, parálisis facial, meningitis aséptica, mielitis transversa y neuritis tanto periférica como óptica. Pero nuevamente, no es lo usual, ¿sí? Es la minoría de casos. Ahí tienen, por ejemplo, el listado de complicaciones neurológicas y algunas complicaciones hematológicas. ¿Qué cosa podríamos agregar? De repente, Epstein-Barr virus también es una causa de miocarditis, ¿no es cierto? Y las miocarditis también podrían verse de repente con elevación de enzimas cardíacas y algunas alteraciones del ritmo cardíaco, como por ejemplo taquiarritmias o bradiarritmias, ¿sí? Entonces, aumentando, complementando lo que ya hemos mencionado, Epstein-Barr virus también es causa de miocarditis. Hay virus que causan más miocarditis que otros, ¿sí? Por ejemplo, un virus que cause más miocarditis es el virus Coxsackie, sobre todo los virus Coxsackie tipo B. Pero entonces ahora cuando ustedes tengan a un paciente con miocarditis y se exploren causas infecciosas, dentro de las causas van a tener que considerar también al Epstein-Barr virus. ¿Cómo enfocamos a un paciente entonces que tiene un síndrome mononucleósico, ya entendiendo qué cuadro clínico nos puede traer, ya entendiendo qué complicaciones puede presentar, ya entendiendo cuáles son las alteraciones hematológicas que podríamos observar, tanto a nivel de la serie sanguínea como a nivel de la función hepática? Entonces, ¿cómo lo abordamos? Primero, empezamos siempre por el cuadro clínico, ¿no es cierto? Y preguntamos en realidad si es que, o evaluamos si es que tiene la tríada clásica, es decir, fiebre, odinofagia, linfadenomegalias. Evaluamos además si tiene otras características esas linfadenomegalias. Si es que el paciente presenta estas características, entonces pedimos analíticas sanguíneas e incluimos serología para Epstein-Barr. En la analítica esperamos encontrar linfocitos atípicos o linfocitosis, elevación de enzimas hepáticas, y la serología de Epstein-Barr, pues que es el polvunel o los anticuerpos heterófilos, si son positivos, pues ya nos dan el diagnóstico. También podríamos haberle pedido IgM anti-BSA, ¿no es cierto? Como hemos conversado. Si es positivo, pues nos da ya el diagnóstico de mononucleosis infecciosa. Si la serología es negativa, pero la sospecha es alta, pues podría considerar hacerle el antígeno nuclear para Epstein-Barr virus.
Si es que este fuese positivo, pues recién ahí decimos que es una mononucleosis infecciosa. Pero si la sospecha no es alta y he considerado otras posibilidades, entonces comenzar a descartar las demás. Citomegalovirus, VIH, toxoplasma, virus herpes humano tipo 6, etcétera, etcétera, etcétera. Si de repente no tenemos la triada clásica, pero es una amigdalitis infecciosa, podríamos considerar el tratamiento antibiótico siempre teniendo presente que si el rash empeora, podría volver a hacernos plantear el diagnóstico de mononucleosis infecciosa o de infección aguda por Epstein-Barr, ¿sí? Y definitivamente tener el enfoque de que una terapia antibiótica dirigida hacia una bacteria, pues da prontamente la resolución del cuadro clínico, ¿sí? De repente esta puede ser una manera muy general de enfocar este tipo de pacientes. Eso lo voy a pasar por ser enfoques que ya lo hemos visto y ya lo hemos comentado acerca de la sintomatología y la frecuencia de la misma. Vamos a avanzarlo para no ser reiterativos, ¿sí? Miren acá los linfocitos atípicos. Esta es una lámina periférica con un clásico linfocito atípico. Mira que en más del 20% de los casos donde se reporta en un hemograma linfocitos atípicos o presencia de linfocitos atípicos, se debe a Epstein-Barr y citomegalovirus. O sea, definitivamente los que con mayor frecuencia se les asocia la presencia de linfocitos atípicos es Epstein-Barr y citomega. Pero acuérdate que no son exclusivos de estos agentes. Son mayoritariamente presentes en ellos, sí, pero no exclusivos. Por ejemplo, en menos del 20% podrían ser causas infecciosas por otros virus. Entre esos tienes rubiola, virus de herpes simple, varicela zoster, viruela, que ya no se ve, virus herpes humano tipo 6 e influenza. Podría tener linfocitos atípicos, como les mencionaba, por bacterias. Por ejemplo, tuberculosis, brucelosis, erliquiosis, sífilis, fiebre tifoidea, salmonelosis, podrían darme también linfocitos atípicos. Y miren que son bacterias, ¿eh? O sea, este no es un hallazgo exclusivamente de virus. Podría ser también un hallazgo presente en parásitos, toxoplasmosis, malaria, babesiosis en otras realidades, también se asocia a la presencia de linfocitos atípicos. Podría ser de causa no infecciosa inclusive. Por ejemplo, drogas, fármacos, dermatitis herpetiforme, radiación, estrés, intoxicación por plomo, ¿sí? O reacciones de hipersensibilidad a drogas. Eso solamente para que vean, las causas de linfocitos atípicos son diversas, ¿sí? Son diversas. Algunos podrán decir, pues, drogas, medicamentos podrían darme presencia de linfocitos atípicos. Acá tienes algunos. Por ejemplo, los fármacos relacionados a la hidantoína, el ácido paraaminosalicílico, el clásico PAS, que todavía se utiliza en algunos esquemas antituberculosos, la fenotiazina, los derivados del arsénico orgánico, Dapsona. La Dapsona todavía la empleamos para tratar enfermedad de Hansen, ¿no? O de repente para tratar algunos casos de loxocelismo cutáneo, eh, para evitar la progresión de la necrosis. Causas hormonales, mira. Por ejemplo, estrés, pero cuando se habla de estrés, se habla de estrés fisiológico, ¿eh? No de estrés psíquico. Por ejemplo, la liberación de epinefrina, de repente un feocromocitoma, ¿no? Que libera una gran cantidad de catecolaminas, también podría ser una causa de linfocitos atípicos. O de repente el panhipopituitarismo, la tirotoxicosis, para que se den cuenta de, mira la cantidad de causas de linfocitos atípicos. Presencia de linfocitos atípicos, pacientes con lupus, pacientes con artritis reumatoide, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta miren, hasta el rechazo del injerto en los pacientes trasplantados, es decir, con trasplante de médula ósea o trasplante de progenitores hematopoyéticos. Entonces, para que se den cuenta que uno de estos hallazgos, una de estas descripciones, no me hace exclusivo el diagnóstico de una etiología. Vamos quitando un poco los mitos y las leyendas del cuerpo. Miren esta gráfica donde se observa de repente las pruebas asociadas a virus de Epstein-Barr para que puedan saber el por qué pedir algunas al inicio y por qué otras al inicio no tienen razón de ser, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es lo que vemos? Por ejemplo, si vemos en la infección o en la mononucleosis infecciosa propiamente dicha,
vemos que la gran sensibilidad desde un inicio radica en los anticuerpos heterófilos, ¿no es cierto? Miren como el IgM-BCA es uno de los que primero se empieza a elevar, ¿sí? Por eso la utilidad de esta prueba en las etapas más tempranas, el IgM-BCA. Y luego le sigue el IgG-BCA, pero de todas maneras tiene un retraso. Previo a ello, pues el early capsid es uno de los que también se eleva desde inicio, pero el IgM-BCA es lo que nos va a ayudar bastante, ¿sí? No se olviden de ello, eso suele ser pregunta de examen. Ok, esto es un poco más de lo mismo. Esto igual maneja. Estoy avanzando porque todo esto ya lo he comentado también. Ok, ¿cuál es la historia natural de la mononucleosis infecciosa asociada al virus de Epstein-Barr? Generalmente la mayoría de las personas se recupera sin secuelas. Esa es la historia natural, que el cuadro clínico remita, pase y no pase a mayores. Aproximadamente hacia los 2 meses la mayoría de los pacientes están recuperados y los síntomas en los laboratorios mejoran dentro del primer mes, ¿no? Acuérdense, lo que más demora o el agente etiológico que más prolongado tiene los síntomas, sobre todo la fiebre, es el citomegalovirus. Eh, ¿Cuáles son los signos y síntomas que remiten con mayor lentitud? Las linfadenomegalias. No es inusual que el paciente te diga que persiste con linfadenomegalias, que todavía no se le van, que no desaparecen. Con eso hay que tener mucha paciencia porque demora. Y la fatiga, ¿no? Que suele haber cuadros de fatiga postvirales, sobre todo, donde el paciente todavía te manifiesta encontrarse asténico, débil, con hiporexia, sin ganas de nada, con déficit para poder concentrarse, y el cuadro clínico ya pasó, ya remitió. Esos son los clásicos síndromes de fatiga postvirales. Hablando del manejo, ustedes saben que el Epstein-Barr virus no tiene un manejo antiviral específico. Entonces las medidas de soporte pues están más que recomendadas. ¿Cómo medidas de soporte? Bueno, la terapia sintomática, es decir, controlar la fiebre y el reposo relativo dependiendo del caso. Si es un paciente con mucho malestar general, pues lamentablemente se le tendrá que decir que tiene que estar en cama y no moverse. Si es un paciente con una marcada esplenomegalia, de igual manera se le va a tener que recomendar permanecer en cama y guardar el reposo absoluto. Si no reúne estas condiciones, pues puede ser un reposo relativo. No es en todos los casos reposo absoluto la indicación, sino que podría ser un reposo relativo. No se recomienda el aislamiento de este tipo de pacientes, en realidad en este caso no es necesario. Sí se recomienda evitar el ejercicio moderado por aproximadamente 3 semanas y podría ser hasta por 7 semanas, y todo esto va en relación con el tamaño del vaso, ¿correcto? Que ya lo he mencionado previamente. Los antivirales, pues no hay ningún antiviral que tenga utilidad frente a Epstein-Barr virus, lamentablemente. Generalmente el aciclovir o el aciclovir son antivirales que se utilizan para otro tipo de virus herpes, herpes simple tipo 1 o herpes simple tipo 2 o hasta virus herpes tipo 3. Sin embargo, no son útiles en Epstein-Barr, no tienen actividad. ¿Qué más tenemos que saber? Los corticoides en una mononucleosis infecciosa, los datos son muy limitados, hablan de que pueden ayudarte en remitir los síntomas de una forma rápida, abrupta, pero también esta mejoría rápida es de corta duración. Quiere decir que de repente en algunas horas vuelve toda la sintomatología o de repente al día siguiente vuelve toda la sintomatología, y el efecto rebote a veces puede ser peor. Los corticoides sí tienen una utilidad bien definida cuando hay obstrucción de la vía aérea, es decir, que el edema de la faringe, retrofaringe, las amígdalas es tal que ha obstruido la vía aérea. Bueno, los corticoides tienen una buena utilidad aquí. O cuando de repente se asocian a anemia hemolítica, pero de causa, anemia hemolítica, los corticoides también podrían tener una buena utilidad en este tipo de escenarios. O cuando el paciente cursa con trombocitopenia severa, ¿sí? Sin embargo, son indicaciones muy puntuales. No se usan de rutina. No se debe usar corticoides de rutina.
se debe indicar el corticoide de manera muy puntual en los escenarios que acabo de enumerar, no de manera rutinaria, repito. Es importante aclarar que el Epstein-Barr virus, como ya lo hemos estudiado, se asocia a algunas neoplasias y se asocia también a algunos fenómenos autoinmunes. Por ejemplo, tiene una asociación clara con el linfoma de Burkitt, con el carcinoma nasofaríngeo, y aumenta el riesgo de esclerosis múltiple, es decir, 2 veces más el riesgo de padecerlo, y del linfoma de Hodgkin 4 veces más el riesgo. Entonces es importante hacerle un buen seguimiento a los pacientes que han tenido un cuadro clínico sintomático, florido de mononucleosis infecciosa. No asustarlos de que van a desarrollar cáncer o van a desarrollar una enfermedad autoinmune necesariamente, no, pero sí hacerles un seguimiento estrecho a estos pacientes hasta la remisión total y completa del cuadro clínico. Y cuando tengamos cuadros clínicos atípicos, tener presente que podríamos haber precipitado, o este virus, mejor dicho, haber precipitado la expresión de un tipo de neoplasia o la expresión de un tipo de evento autoinmune. También se ha asociado con lupus eritematoso sistémico y tiroiditis autoinmune. Ok, el manejo sintomático adicional al que ya les comenté, hidratación, analgésicos, antipiréticos. Acá tienen un resumen de lo que ya hemos hablado. Los antivirales para Epstein-Barr virus pues no han demostrado ninguna efectividad. No hay ninguno útil, ninguno que sea efectivo frente a este tipo de virus. Corticoides, evidencia insuficiente y solamente uso muy limitado, muy limitado. En los casos de síndrome mononucleósico por citomegalovirus o toxoplasma, ustedes deben saber que para citomegalovirus sí hay antivirales y para toxoplasma hay tratamiento. Pero estos antivirales o tratamiento en el inmunocompetente no suelen tener indicación. Es decir, el tratamiento para citomegalovirus con antivirales suele ser en el paciente inmunocomprometido, mientras que el tratamiento para toxoplasmosis también suele reservarse para el paciente inmunocomprometido, no para el paciente inmunocompetente. Ello quiere decir que si yo tengo un paciente inmunocompetente con un síndrome mononucleósico por citomegalovirus o toxoplasma, generalmente el tratamiento de igual manera es sintomático, reposo, hidratación y nada más, y esperar que pase. Cuando yo uso terapias antivirales para citomegalovirus o terapias antiparasitarias para toxoplasma en un inmunocompetente, cuando hay daño de órgano específico. Por ejemplo, que yo tengo una toxoplasmosis aguda con faringitis, fiebre y linfadenomegalias. Bueno, terapia sintomática, reposo y esperar que pase. Pero si a eso le sumo de que ha hecho miocarditis por toxoplasma, ya hay daño de órgano específico, debo dar tratamiento. Le daré cotrimoxazol entonces. Lo mismo para citomegalovirus. Tengo fiebre, adenomegalias y faringitis. Listo, reposo, terapia sintomática y esperar que pase. Pero si es que hace, no lo sé, encefalitis, miocarditis, etcétera, debo dar entonces tratamiento, así sea inmunocompetente. ¿Por qué? Porque hay daño de órgano específico. En los inmunocompetentes eso es muy raro que suceda, ¿sí? Es muy raro. Por eso no se sugiere la terapia frente a estos agentes etiológicos de manera sistemática en el inmunocompetente. Ok, muy bien. No esfuerzo físico, todo eso ya lo dijimos. Y en resumen, acá tienen una lámina que prácticamente sintetiza lo que hemos hablado ya. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta. ¿Todo claro? ¿Todo claro, muchachos, o hay alguna duda? Doctor, creo que todo está claro. Ya está. Chicos, entonces ¿les parece si damos un descanso de 5 minutitos y seguimos con el segundo tema, que es herpes genital? Sí, doctor. Listo, entonces 5 minutitos, 4:26, retomamos la presentación.
Listo, chicos, ¿podemos continuar? Sí, doctor. Ya está, ok. Vamos a compartir otra vez. No, estoy compartiendo mal, ¿no? Ahí está. Confírmame que se ve mi presentación, por favor. ¿Se puede ver? Sí, doctor, sí se puede ver. Ya está. Esta parte es más cortita. Yo creo que vamos a terminar relativamente con buen tiempo. Entonces, vamos a hablar un poco de herpes genital. En temas de herpes genital tenemos que saber que, digamos, en términos de frecuencia, el virus de herpes simple, el virus humano, o el virus, perdón, el virus de herpes simple tipo 1, es el responsable del herpes orolabial en el 90% de las circunstancias, en el 90% de las veces, mientras que el virus herpes simple tipo 2 es el responsable del herpes orolabial en el 10% restante. Y viceversa, el virus de herpes simple tipo 2 es el virus responsable del herpes genital en el 90% de las veces, mientras que en el 10% restante se debe al virus herpes simple tipo 1. ¿De qué depende? Del tipo de práctica sexual que tenga la persona. Es importante saber que el virus herpes, o mejor dicho, el herpes genital, es un factor de riesgo importante para la transmisión del VIH. ¿Y por qué es un factor de riesgo importante? Porque termina ocasionando lesiones ulcerativas. Y toda lesión ulcerativa favorece la transmisión del virus del VIH. Eso hay que tenerlo muy en claro. ¿Eso qué quiere decir? Que otro tipo de agentes que dan úlceras genitales, úlceras en cavidad oral, también podrían facilitar la transmisión del VIH. Claro que sí. La sífilis, el herpes genital, el chancroide, el linfogranuloma venéreo, la donovanosis, todos ellos causan úlceras y todos ellos facilitan la transmisión del VIH. Solamente es por el hecho de dar lesiones ulcerativas. Es importante saber que la presentación clínica no me va a permitir a mí diferenciar si se trata de herpes simple tipo 1 o de herpes simple tipo 2. Es decir, que si yo tengo una lesión orolabial, pues lo más probable es que sea herpes simple tipo 1, pero cabe la posibilidad de que sea herpes simple tipo 2. Clínicamente son indistinguibles. Y viceversa cuando tengo las lesiones a nivel genital. Importante saber lo siguiente, que tienen un periodo de incubación de 4 a 7 días con una clínica que dura alrededor de 2 a 3 semanas, ¿sí? Este periodo de incubación, que dura de 4 a 7 días, comienza de la siguiente manera, una vez que inicia el cuadro clínico. Las lesiones en la primoinfección son distintas a las lesiones de la reactivación. Tenemos que distinguir esos dos escenarios. Las lesiones de la primoinfección suelen ser distintas de las lesiones de la reactivación. Entonces, en la primoinfección, generalmente las lesiones son múltiples en genitales y usualmente son bilaterales. Y empiezan progresando desde un simple eritema, formando una pápula, luego forma una vesícula, en algunos casos forman pústulas, no vesículas, luego estas vesículas se esfacelan y dejan un lecho ulceroso, el cual es sumamente doloroso, y luego se forma una costra que trae prurito, la costra cae y el cuadro clínico remite. Pero es importante entender que la primoinfección es mucho más aparatosa, que el cuadro clínico es mucho más florido, mucho más intenso. Y acuérdense que en la primoinfección las lesiones suelen ser, las lesiones suelen ser en genitales múltiples y bilaterales. Adicional a ello, en la primoinfección, en el 50% de las veces se acompañan de síntomas sistémicos. Síntomas sistémicos como cuáles, como cefalea, fiebre, malestar general. Podría haber también síntomas irritativos urinarios tipo disuria y adenomegalias inguinales. Entonces, importante saber que la primoinfección podría acompañarse de síntomas sistémicos. De allí que pueda también ser considerada como uno de los agentes etiológicos del síndrome mononucleósico.
donde puedo yo tener fiebre, adenomegalias y demás. Eso podría estar secundario a una primoinfección por un virus de herpes simple. Entonces miren la curva y la cronología, o mejor dicho, la progresión de las lesiones, como sigue en esta ruta. Los síntomas sistémicos pueden acompañar en la primoinfección y las lesiones suelen progresar de eritema, pápulas y luego la clásica vesícula. Algunos forman pústulas, es raro, pero puede suceder. ¿Y cómo son estas vesículas en el herpes? Son vesículas múltiples. Las vesículas se agrupan formando estructuras que semejan un racimo de uvas. Entonces son vesículas agrupadas a manera de racimo en múltiples áreas y que posteriormente se desfacelan y dejan una úlcera húmeda. La úlcera del herpes genital es una úlcera de lecho limpio. ¿Cómo lecho limpio? Pues que no tiene un fondo supurativo, que no drena secreción purulenta, que no tiene fondo necrótico. Es una úlcera que tiene bordes irregulares, no son bordes sobrelevados, son bordes irregulares, adyacentes al plano cutáneo, ¿sí? Y la característica es que es dolorosa. Acuérdense, porque hay úlceras que no duelen, ¿no es cierto? Entonces, las úlceras del herpes son dolorosas. ¿Ustedes recordarán algún otro diagnóstico diferencial de úlcera genital dolorosa? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguna otra úlcera genital que duela? No se olviden chancroide. El chancroide, por ejemplo, es una úlcera genital dolorosa también. Ok, posteriormente aparece la costra, que quiere decir que el proceso de cicatrización ha iniciado. Con la formación de la costra puede picar, ¿no? Aparte de incomodar, y luego la costra cae. Y ese es el proceso. Miren estas lesiones, para que más o menos visualicen cómo es una primoinfección herpética. Lesiones múltiples, múltiples. Eso es la primoinfección. La reactivación será distinto. Múltiples. ¿Qué más? Bilaterales. Bilaterales. Miren acá. Lesiones múltiples, bilaterales. Segundo punto importante. ¿Cómo es la úlcera? Bordes adyacentes al plano cutáneo o en este caso mucoso. No son bordes sobrelevados. El lecho es totalmente limpio. Se ve como la carne, como si estuviera en carne viva, ¿no es cierto? Pero no se ve pus, no se ve tejido necrótico. Es un lecho limpio. Miren los bordes. Irregulares, ¿no es cierto? No es un círculo perfecto. Son bordes irregulares. Lecho limpio. Múltiples úlceras. Bilaterales. Dolorosas. ¿Sí? Y a esto, obviamente, el paciente te refiere síntomas sistémicos. Mira, por ejemplo, previo a la formación de la úlcera, las vesículas. Son múltiples vesículas que se agrupan a manera de racimo de uvas, que aparecen en múltiples áreas. Esas áreas múltiples serán donde deje posteriormente este lecho ulceroso. Las vesículas se esfacelan y dejan la piel en carne viva. Un fondo eritematoso, limpio, bordes irregulares, miren, no es un círculo perfecto, es un borde irregular, múltiples, bilaterales, ¿no? Bilaterales y doloroso. Saldrá obviamente dependiendo del tipo de práctica sexual, ¿sí? Pero el otro escenario importante, que es el que también deben recordar, no es el de la primoinfección, que es el que acabamos de hablar, sino es el de la reactivación del virus herpes simple. Y la reactivación puede ser de dos tipos. Puede ser sintomática o también puede ser una reactivación asintomática. Y eso tienen que tenerlo muy en claro. Mucha gente que tiene herpes piensa que solo contagia cuando tiene lesiones y cuando no tiene lesiones que no contagia. Pero ojo, las reactivaciones pueden dar síntomas y también pueden no darlos. Es importante que sepan ello.
Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que estando asintomático puedo contagiar? Claro que sí. Tu riesgo es mucho menor, eso es cierto. Mucho menor que si tuviera lesiones. Pero existe el riesgo, solamente que es sustancialmente menor. Entonces, las reactivaciones sintomáticas suelen llamarse como herpes genital recurrente. ¿Cuáles son las características de estas reactivaciones que son sintomáticas? Primero, que son menos severas que el episodio sintomático inicial. ¿Qué quiere decir? Que ya yo no voy a tener síntomas sistémicos. Si en la primera infección me dio fiebre, se me inflamaron los ganglios, malestar general, son de repente anorexia, hiporexia, etcétera, pues ahora no, ahora yo no tendré síntomas sistémicos. Segundo, que las lesiones suelen ser unilaterales. Si antes eran bilaterales, múltiples, no, ahora puede ser una sola lesión, muy pequeña, eh, muy circunscrita. Algunos pacientes te hablan de que tienen síntomas prodrómicos, así como los pacientes con migraña suelen tener de repente auras migrañosos, ¿no? Que les van diciendo cuando va a venir la migraña. El paciente con herpes genital recurrente suele también tener algún tipo de lesión o algún tipo de sensación que también le va avisando que el herpes puede o está con chance de reaparecer. Por ejemplo, algunos pacientes se refieren a hormigueo, picazón, ¿no? Que suelen ser manifestaciones inespecíficas que podrían estar antecediendo a la reactivación propiamente dicha. Entonces ya no son lesiones a ambos sitios bilaterales, suelen ser unilaterales, muy circunscritas, algunas veces con pródromos, otras no. Y a veces son atípicas, pues ya no vienen las clásicas vesículas agrupadas a manera de racimo de uva, que luego se esfacelan, forman úlcera y luego dejan una costra. Ya no siguen necesariamente esa cronología, sino algunas veces pueden venir como fisuras lineales o escoriaciones. Y se resuelve ya no en 2 a 3 semanas, como en la primoinfección, sino se resuelve en 5 a 10 días. Obviamente esto es hablando sin tratamiento, ¿no? Sin tratamiento. Entonces su resolución suele ser también menor. Y las reactivaciones asintomáticas se deben a algo que se llama shedding viral o recambio viral. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cierta replicación del virus, es decir, hay ciertas variantes o variables que hacen que el virus infectivo todavía permanezca en superficies cutáneas o mucosas. Y eso lo han detectado obviamente no porque el paciente tenga clínica, porque son asintomáticos, o sea, si un paciente no tiene nada, simplemente tiene el antecedente de haber tenido infección herpética, en donde se les ha hecho PCRs o cultivos de secreciones cutáneas, mucosas, y se ha encontrado pues que hay un grupo de pacientes que tiene pues positividad, ¿no? A pesar de no tener cuadro clínico. Por eso se ha hablado de la posibilidad de una transmisión en pacientes asintomáticos. Ahora, es importante saber que las reactivaciones con síntomas son mucho más frecuentes en el herpes simple tipo 2 que con el herpes simple tipo 1. Por eso entenderán que los pacientes que tienen herpes orolabial suelen tener reactivación cuando en cuando, bajo algunas circunstancias específicas. No, viene la temporada de examen, tengo que estudiar, no duermo bien, no como bien, paro estresado, se reactiva justo en la semana de parciales, ¿no es cierto? Mientras que con el herpes simple tipo 2 podría no tener un patrón de reactivación, simplemente viene en el momento menos esperado, cuando menos lo esperabas, estando no necesariamente con estrés, mala alimentación, mal sueño, etcétera. Entonces es más frecuente, definitivamente la reactivación sintomática en el herpes simple tipo 2 que en el herpes simple tipo 1. ¿Qué tan frecuente? Mira, si tú comparas, la tasa de reactivación tras el primer año de la primoinfección para el herpes simple tipo 1 es del 20 al 50%, mientras que para el herpes simple tipo 2 es del 70 a 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que a mi paciente con herpes simple tipo 2, yo prácticamente le tengo que decir que la posibilidad de que se reactive en el siguiente año de haber iniciado o de haber dado el diagnóstico inicial es casi, casi segura. Que se prepare, que no se sienta mal por ello, que es algo que suele verse, que es frecuente, y que después de ese primer año las cosas tienden a estabilizarse. Hay un porcentaje de pacientes que la pasan muy mal durante el primer año de la primoinfección. Por ejemplo, el 20%
puede presentar 10 o más recurrencias en ese primer año. Entonces, estos son pacientes que sufren mucho, que tienen mucho impacto no solo físico, porque en realidad el herpes a la hora de reactivar, pues causa molestias locales, fastidio, interrumpe la vida íntima de las personas, etcétera, sino que también trae un impacto psicológico negativo importante, ¿no? La persona se estigmatiza, se siente pues rara, que tiene algo que va a contagiar a la persona, a su compañero, compañera, etcétera. Entonces hay un impacto psicológico de por medio muy, muy fuerte, ¿no? Sobre todo cuando las reactivaciones son así de frecuentes también. Entonces miren estas lesiones por reactivación. Pues ya no se ven tan aparatosas, ¿no es cierto? Ya no es todas las lesiones ulcerativas que veíamos en la primoinfección herpética, sino ahora vemos lesiones muy circunscritas. Ya no son las clásicas vesículas agrupadas a manera de racimo, no, sino que son algunas, ¿no? Muy limitadas, muy circunscritas, sin tanto cuadro inflamatorio de por medio, ¿ah? Y esto hace que también hay una respuesta más rápida al tratamiento oportuno. Solamente un paréntesis aquí para hablar de esta única diapositiva de herpes neonatal. El herpes neonatal se da cuando hablamos de transmisión vertical, que sería la forma de contagio, es mucho más frecuente durante el parto. Eso es importante precisar. Y el riesgo de transmisión vertical es mayor para el herpes simple tipo 1 que para el herpes simple tipo 2. Eso también es importante precisarlo. Lo que sí es que cuando se da esta transmisión al recién nacido, pues tiene una morbilidad importante y hay casos severos en el 30%, o mejor dicho, casos severos que llegan a tener compromiso multiorgánico con mortalidad del 30%. Ahora, el mayor riesgo de transmisión, casi del 30 a 50% de riesgo, es cuando se presenta el herpes genital primario, o sea, la primoinfección, en la mamá durante las etapas más avanzadas del embarazo. Entonces, ¿cuál es el mayor riesgo de contagio? El mayor riesgo de contagio es tener la primoinfección herpética en el tercer trimestre. Importante saber que no hay oportunidad de transferencia transplacentaria de anticuerpos hacia el feto en la primoinfección, porque la madre no tiene anticuerpos IgG. Y los anticuerpos IgM que desarrolla, pues no atraviesan la placenta. Ahora, la mamá que ya tiene herpes recurrente, pues el riesgo de contagio es sustancialmente menor, porque la madre pues transmite el IgG protector hacia el feto, ¿no es cierto? Entonces le brinda protección al bebé. El riesgo entonces, ¿cuál es? La primoinfección durante el tercer trimestre de gestación. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Muy aparte del cuadro clínico que ya les he narrado, vesículas múltiples, dolorosas, que luego se ulceran, etcétera, etcétera, el laboratorio siempre es muy recomendable realizarlo. No pensar, no, este cuadro es típico y ahí queda. No, siempre es bueno hacer la serología. Y en la serología, yo les tengo que decir específicamente lo siguiente. Pidan IgG para herpes simple tipo 1 e IgG para herpes simple tipo 2. Pues si les da un positivo al herpes simple tipo 1, se encuentra presente o es consistente con herpes genital y también podría ser consistente con orolabial. Mientras que si le sale el IgG para herpes simple tipo 2, es de igual manera diagnóstico de herpes genital exclusivamente, aún en ausencia de síntomas. Entonces pidan ambos y con ambos se da la interpretación del caso, ¿sí? Por ejemplo, que me salga negativo para IgG herpes simple tipo 2, pero positivo para IgG herpes simple tipo 1, eso es herpes simple tipo 1. Si me da positivo a ambos, eso es herpes tipo 2. Si me da solamente positivo el herpes simple tipo 2, también es solamente herpes simple tipo 2. Entonces la interpretación se da con ambos tipos de inmunoglobulina G. Siempre es importante pedirlo, no solamente para reafirmar el diagnóstico, sino para hacer la consejería al paciente y a la pareja y, digamos, acompañar o realizar el acompañamiento de este tipo de pacientes, sobre todo cuando desean tener hijos y tener también un poco más de seguridad en la inmunización o en la protección que tendrán con respecto a su descendencia.
Ya terminando, la terapia. La terapia para el herpes genital, bueno, tenemos 3 antivirales plausibles, 2 que hay en el Perú y uno que no lo tenemos. Aciclovir y valaciclovir lo tenemos aquí en el país y famciclovir aún no. Pero se usan en otras realidades, ojo, ¿eh? Entonces, ¿cuál sería el tratamiento para el herpes genital como terapia inicial, primer episodio? Bueno, si yo trabajo con aciclovir sería 400 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. Y si trabajo con valaciclovir sería 1 gramo cada 12 horas por 7 a 10 días. Y acá están las dosis para el famciclovir, que siempre es importante saberlo, que son 250 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. Entonces esa sería de repente mi terapia con cualquiera de esos agentes antivirales de elección para el herpes genital en la primoinfección. Alguna terapia que sea superior a la otra, pues de repente el valaciclovir y el famciclovir han demostrado una remisión más rápida del cuadro clínico comparativamente al aciclovir. Y en otros escenarios, que no es este el caso, como por ejemplo en el virus varicela zoster, valaciclovir y famciclovir se han asociado con un mejor perfil para prevenir o para tener menor riesgo de neuralgias postherpéticas. No es el caso, ¿eh? Entonces, ok, tenemos estos 3 antivirales como plausibles. Para aquellos casos de recurrencia, miren que acá las dosis y el tiempo cambia. Aciclovir se da de 400 cada 8 horas, pero no 7 a 10 días, sino solo por 5 días. O podría subir la dosis a 800 y darlo 2 veces al día por 5 días, o 800 cada 8 horas por solamente 2 días. Valaciclovir, bajo la dosis, 500 miligramos cada 12 horas por solo 2 días, o 1 gramo una vez al día por 5 días. Y famciclovir también tiene reducciones y modificaciones en la dosis y en el tiempo de tratamiento. Importante saber que existe un rubro de terapia supresiva. ¿Qué cosa es terapia supresiva? Es una terapia de por vida. ¿Y para quién se reserva los casos de terapia supresiva o la indicación de terapia supresiva? Para aquellos casos donde las recurrencias son tales o de tal magnitud o de tanta frecuencia que comienzan a limitar el quehacer cotidiano de las personas, que comienzan a impactar negativamente en su estado psíquico y que podría traerle hasta otro tipo de problemas psiquiátricos de por medio. Entonces, para estos pacientes donde las recurrencias son en tal número, o sea, tan incrementadas, tan frecuentes, tan limitantes, tan impactantes desde el punto de vista psicológico, se brinda terapia supresiva. Es como que seas hipertenso, la hipertensión no se cura, pero se trata y se controla con un tratamiento sostenido. Igual, tienes un virus que no se, digamos, no se cura, lamentablemente, no hay una terapia curativa, pero tienes antivirales que los puedes mantener crónicamente y controlar las reactivaciones. Igual, tú puedes hacer la terapia supresiva con aciclovir, valaciclovir o famciclovir. Y las dosis están ahí. Si utilizo aciclovir, se da 400 miligramos cada 12 horas de manera indefinida. O valaciclovir, que podría darle 500 miligramos solo una vez al día, o 1 gramo una vez al día, dependiendo de con qué dosis controla, también de por vida. O famciclovir de 250 miligramos cada 12 horas de forma indefinida. Importante saber eh, que en las gestantes aciclovir y valaciclovir serían las alternativas, no así famciclovir. Muy bien, muchachos, muy bien, chicos. Les agradezco por la atención brindada. Hasta aquí con mi presentación. Yo les voy a hacer llegar mi presentación a través de su médico coordinador, que es el doctor Cano, ¿no es cierto? Yo se lo voy a enviar hoy día mismo. Y no sé si es que hasta este punto ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que haya quedado en el aire, me lo hacen saber de una vez. Y si no, me hacen llegar sus dudas a través del coordinador y yo encantado de responderlas. No sé si hay alguna duda. Sí, Lisette, cuéntame. Doctor, tenía una duda. Por ejemplo, ¿qué recomendaciones podríamos darle a una paciente, mujer, que ha tenido una infección, por ejemplo, con virus del herpes simple, pero antes del embarazo y desea quedar embarazada o tener una descendencia? Ya, lo mejor sería, pues, definitivamente hacerle énfasis en que sería mejor hacer la serología IgG tanto para herpes simple tipo 1 como para herpes simple tipo 2 y realizar la consejería con la pareja, en el sentido de que si la paciente tiene IgG positivo, pues darle la tranquilidad de que va a transmitir este IgG positivo a su
digamos, a su descendencia, a su bebito, que ese IgG lo va a proteger en el caso de que hayan reactivaciones durante el embarazo, que no se esté preocupando de que tras cada reactivación va a contagiar a su bebé. Eso no es correcto. Si hay IgG positivo, el bebé va a estar protegido y que la chance de que el bebé salga con herpes pues es sustancialmente baja. No es un impedimento para que ella salga gestando. Entonces, ¿cuál sería la mejor recomendación para una persona que ya ha tenido herpes simple en el pasado? Pues hacerle la serología y definitivamente con la serología en mano hacerle la consejería. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algún otro comentario? Sí, Frank. Doctor, disculpe, usted nos habló de la neuralgia posherpética como una complicación del herpes zóster. ¿El tratamiento que se le da se puede prevenir, digamos, podría prevenirse dándole antes el aciclovir para prevenir esta complicación, doctor? Sí, mira, generalmente las neuralgias posherpéticas o las neuralgias durante los episodios de herpes se asocian al virus varicela zoster, que es el herpes tipo 3, ¿no es cierto? Eh, digamos, para que la neuralgia tenga el menor tiempo de duración y la menor intensidad posible, se ha visto que valaciclovir es superior a ciclovir. Esa sería la primera premisa que te tengo que dar, que en ese sentido hay un antiviral que sí ha demostrado superioridad sobre otro. Primer punto. Y segundo, mientras más tempranamente lo des, definitivamente el control del dolor también va a tener no solo menos intensidad, sino también menor duración. El otro punto importante es que los pacientes con este tipo de neuralgias o dolores neuropáticos van a verse beneficiados por analgésicos que tienen actividad frente a este tipo de dolor tan particular. Y ese tipo de analgésicos, como por ejemplo gabapentina o pregabalina, también el inicio temprano, es decir, oportuno, precoz de este tipo de analgésicos, va a hacer que la neuralgia posherpética también tenga una menor duración. Entonces, en síntesis, iniciar el antiviral y el analgésico con prontitud, y dentro de los antivirales sí hay una superioridad del valaciclovir sobre el aciclovir. Pero este es otro escenario, este es en virus varicela zoster, ¿no? Eso, Frank. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Pregunta? Doctor, ¿qué tan frecuente es confundir el síndrome mononucleósico con tuberculosis? ¿Quién habla? Soy yo, Blanca, doctor. Encontré un Ay, caso de un paciente que presentaba síntomas parecidos al síndrome mononucleósico. sí, sí, Blanca, sí, no, sí, sí sé quién eres, por eso te estoy molestando. Mira, la tuberculosis también te puede dar síndrome mononucleósico. Acuérdate que tú tienes formas extrapulmonares de tuberculosis, como las tuberculosis ganglionares. Y la tuberculosis ganglionar, pues vas a tener, valga la redundancia, adenomegalias que pueden ser tranquilamente generalizadas o pueden tener una predominancia a nivel cervical, y esto te podría dar fiebre. Raro que te dé odinofagia, exudado purulento, faringitis, pero tendrías dos elementos, ¿no? Fiebre y adenomegalias cervicales. Entonces, si tú me preguntas, ¿la tuberculosis puede ser un diagnóstico diferencial del síndrome mononucleósico? Mi respuesta sería, claro que sí. Obviamente tú vas a cada caso individualizarlo y sospechar de alguna etiología específica dependiendo de la historia particular de cada paciente. ¿Qué quiere decir? Que no a todos los pacientes con síndrome mononucleósico les vas a pedir las 80 causas que por ahí he mencionado, ¿no es cierto? No, tú tienes que sopesar variables. Por ejemplo, que tú me digas, tiene adenomegalias, viene pues de, no sé, está con fiebre, ha perdido 20 kilogramos de peso. Ah, ok, entonces yo te diría, mira, parece una tuberculosis, parece un linfoma de repente, mejor hay que sacar el ganglio, hay que estudiarlo. O de repente tú me digas, no, de repente es un chico o una chica que tiene factores de riesgo y ahora vino con fiebre, con adenomegalias, con odinofagia, está con rash. Ah, bueno, hay que descartar ITS, ¿no? Piel, VIH, hepatitis B, hepatitis C. De repente te digo, es un adolescente que no ha iniciado vida sexual, tiene esplenomegalia, hay linfocitos atípicos, linfocitosis. Entonces acá mejor pegamos Epstein-Barr virus, citomegalovirus, toxoplasma. ¿Qué quiero decir, Blanca? Que tienes que individualizar cada caso, no se va a pedir sistemáticamente todo a todo el mundo.
vas a ver algunas particularidades en cada uno de tus pacientes que te van a orientar hacia algunas posibilidades y sobre esas posibilidades vas a empezar tu diagnóstico diferencial. Dejas las demás por si acaso no llegues al diagnóstico en un primer paso, ¿no es cierto? Pero más o menos ese es el tenor. Y claro que sí, la tuberculosis podría ser un diagnóstico diferencial. Gracias, doctor. De nada. Ok, chicos, ¿algo más? Muy bien, chicos, entonces les agradezco su atención. Espero les haya podido ayudar, les haya podido asesorar. Les agradezco a todos los presentes, ¿no? Gracias a ustedes. Y cualquier cosita para servirlos, ¿sí? Vamos a dejar la presentación con su coordinador. Que tengan una buena tarde. Nos vemos. Cuídense un montón. Chao, muchachos.